Estimados, bienvenidos a la cápsula número 16 de la asignatura y seminario título de las carreras de Ingeniería en Prevención de Riesgo, Calidad y Ambiente y la de Ingeniería en Minas. Bien, en esta oportunidad me voy a referir brevemente a los resultados del análisis que hemos hecho de la información que hemos estado recopilando. Bien, veamos, para poderlo ir englobando o cerrando en un gran saco esto. ¿Qué es lo que tenemos? Es posible que el resultado de nuestro análisis nos permita a nosotros detectar cuáles son las ventajas o desventajas del fenómeno o de la situación que hemos estado explorando e investigando. Cuando hablamos de ventajas y desventajas, por lo general nosotros nos estamos refiriendo a una situación actual o una situación futura. Es muy extraño que nos refiramos a cosas que se encuentren como en el pasado, ¿ya? A menos que pensemos en que algunas cosas se podrían reflotar. Ejemplo de esto podría ser que estuviéramos repensando, miren lo que les voy a decir, en la reutilización de el carbón como fuente de energía. Entonces podría ser que nos estuviéramos refiriendo a algo que podríamos por ahora estar dejando en el pasado. Pero lo más probable es que si hacemos algún análisis de esa índole lo estemos haciendo en términos de la situación actual o una proyección hacia el futuro. Cuando hablamos de ventaja, nosotros tenemos que, si hemos detectado ventaja, tenemos que ser capaces de tener claro cuáles son, ¿ya? Y las desventajas también. Eh, no sé si será necesario explicar que entendemos como ventaja cualquier situación que comparando con otras suponga que hay algo mucho más favorable, una ganancia. Una desventaja podríamos referirnos que quizás alguna situación nos está colocando a nosotros en una posición desmejorada, ¿ya? Que no nos permite actuar bien, o que limita, o que nos resulta perjudicial. Luego tenemos que de este proceso de análisis, quizás hemos utilizado una herramienta como es la herramienta el FODA, que yo en otra asignatura ya le he conversado a ustedes que a partir de estos análisis FODA nosotros podríamos hacer una definición ¿eh? posterior que vamos a trabajar en otra cápsula. Pero ¿qué es lo que querían decir estos análisis FODA? Este análisis FODA a nosotros nos permite detectar específicamente cuáles son las fortalezas y las debilidades en el ámbito interno del fenómeno que estudiamos o de la situación y las oportunidades y amenazas. Me voy a referir brevemente a esto. Cuando hablamos de fortaleza o debilidades nos referimos al mismo fenómeno, las cosas que son internas, las que son propias. ¿Ya? A veces uno tiende a confundirse. Hay oportunidades donde cuesta distinguir qué es lo que es una oportunidad y qué es lo que es una fortaleza. Pero entendámoslo siempre desde el ámbito interno. Una buena manera de no perderse con eso es pensar que lo que uno está estudiando le pertenece a uno. Y ahí sale bastante más fácil poder definir. ¿eh? Ahora, cuando hablamos de las oportunidades y amenazas, nosotros siempre tenemos que entenderlas desde la perspectiva de un contexto externo, lo que no controlamos o lo que no tiene que ver con nosotros o con el proceso que hemos analizado. Bien, luego tenemos lo que podríamos nosotros entender como las causas del fenómeno. Es otro de los resultados que nosotros obtenemos a partir del análisis. Ya he hablado varias veces con estos dos cursos sobre las ventajas que tenemos nosotros de aplicar la herramienta de análisis causal, la espina de pescado o diagrama de Ichikawa, donde nosotros podemos detectar el origen de un fenómeno. Ya les he mencionado muchas veces que ese origen puede ser, o mejor dicho, si vamos a estudiar las causas de un fenómeno, no necesariamente el fenómeno es algo perjudicial, como habitualmente lo asociamos a los accidentes. Podría ser que hagamos un análisis causal para tratar de entender una situación que es beneficiosa. ¿Sí? Si se fijan bien, podría ser una profundización de algunas de las cosas que hemos estado refiriéndonos antes. Podría ser que si hemos hecho un análisis FODA y hemos detectado algunas debilidades, quizás nos interese saber cuál es el origen de esas debilidades. Si estamos detectando alguna amenaza, quizás podría ser que quisiéramos saber por qué está esa amenaza ahí. Y eventualmente también podríamos hacer lo mismo con las oportunidades y con las fortalezas.
Luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la posibilidad de, que hemos hecho un análisis, entenderlo en función de opciones o de variaciones del mismo fenómeno. Veamos, tenemos la situación de que alguien pudiera estar investigando energías renovables no convencionales para su uso en la industria minera. Entonces, uno podría tratar de investigar este fenómeno, las energías renovables no convencionales, como una sola cosa, pero evidentemente, tras hacer el análisis, nos damos cuenta que hay muchas opciones, incluso si investigáramos una. Me explico. Si quisiéramos investigar esa que tiene que ver con la energía fotovoltaica, nosotros nos vamos a dar cuenta de que es posible que encontremos muchas configuraciones para la instalación de una planta fotovoltaica. Podría ser que entendamos que hay cierta ventaja en la altura geográfica, o puede ser de que exista cierta situación mucho más cómoda en instalarnos en un lugar con unas características climáticas específicas, más que buscar solamente el nivel de radiación solar, ¿ya? Y eso significaría haber detectado opciones o las variaciones del mismo fenómeno. Luego tenemos las otras cosas que podemos detectar. Yo me he puesto en las que son más relevantes por lo general, ¿ya? Ahora, dentro de las otras es evidente que nosotros podemos terminar descubriendo cuál es la situación o la real dimensión del fenómeno, ¿ya? Como lo que acaba de mencionar sobre la energía renovable no convencional. ¿Qué queremos decir con eso? Parte de nuestro análisis es tratar de detectar qué tanto valor le dan hoy en día. Uno podría decir que en este caso específico, el valor o la dimensión de que, o el resultado de nuestro análisis significa que vemos que hoy en día están muy bien posicionadas y son las energías más anheladas y con las que tienen mejor imagen desde la perspectiva de la responsabilidad social. Ahí tendríamos un caso. Bien, los dejo con esto y nos vemos en Teams.